El sol apenas comenzaba a pintar de naranja las montañas de Jalisco cuando don Miguel Sandoval se sentó en el porche de su rancho, sosteniendo entre sus manos callosas una taza de café que ya se había enfriado. Tenía 72 años, pero esa mañana se sentía como si cargara el peso de un siglo entero sobre sus hombros. Sus ojos, del color de la tierra mojada, observaban el horizonte con una mezcla de nostalgia y dolor que solo los años pueden esculpir en el rostro de un hombre. No siempre había sido así. Hubo un tiempo en que este valle era un paraíso verde donde las familias trabajaban sus tierras en paz, donde los niños corrían entre los campos de maíz y los domingos se reunían todos en la plaza del pueblo. Don Miguel recordaba cuando él mismo era un niño, corriendo detrás de su padre, aprendiendo a distinguir cuando el maíz estaba listo para la cosecha solo con tocarlo. Su padre le había enseñado que la tierra no era solo suelo y semillas, era memoria, era familia, era todo lo que eran y todo lo que sus hijos serían algún día. Pero todo cambió hace 5 años, cuando llegaron ellos. Los hombres con camionetas negras, con armas que brillaban al sol como advertencias de acero. Al principio, solo pedían paso por los caminos. Luego empezaron a pedir dinero. Después, comenzaron a quedarse. Las extorsiones se volvieron rutina, las desapariciones se convirtieron en susurros que nadie se atrevía a pronunciar en voz alta. El miedo se instaló en el valle como una niebla permanente que ahogaba la esperanza. Don Miguel había perdido a su hijo menor, Tomás, hacía 2 años. El muchacho, de apenas 28 años, se había negado a pagar la cuota mensual que exigían. Papá, le había dicho con esa terquedad que heredó de su madre, esta tierra es nuestra. No voy a darles ni un peso de lo que nos costó tanto trabajo ganar. Una semana después, encontraron su cuerpo en un barranco. Los criminales lo habían dejado allí como mensaje para todos los demás. Desde entonces, algo se rompió dentro de don Miguel. No era solo el dolor de perder un hijo, esa herida que ningún padre debería soportar. Era ver cómo su valle, su gente, su forma de vida se desmoronaban como un adobe bajo la lluvia. Los jóvenes huían a la ciudad o al norte, buscando escapar de la violencia. Los viejos se quedaban, atrapados entre el amor a su tierra y el terror de vivir en ella. Las mujeres lloraban en silencio, guardando sus lágrimas para la noche, cuando nadie pudiera verlas débiles. La taza de café temblaba ligeramente en las manos de don Miguel, no por la edad, sino por la rabia contenida que hervía dentro de él como agua en una olla a punto de desbordarse. Había escuchado los rumores. Sabía lo que algunos rancheros en otros valles habían hecho, cómo se habían organizado, cómo habían tomado las armas. Sabía también el precio terrible que habían pagado, más sangre, más muerte, un ciclo que no tenía fin. Pero esa mañana, mientras el sol subía despacio sobre las montañas que su familia había llamado hogar por 4 generaciones, don Miguel tomó una decisión que cambiaría todo. No sería la decisión que esperaban los hombres armados, ni la que temían las autoridades ausentes, ni siquiera la que sus vecinos podrían entender al principio. Sería algo completamente diferente, algo que nacía no del odio sino de una comprensión profunda que solo la pérdida puede enseñar. Se levantó de su silla con ese crujido de huesos que acompaña a los hombres de su edad y caminó hacia el interior de su casa. En la pared, junto a la fotografía de su esposa fallecida y al retrato de Tomás en su graduación de la secundaria, colgaba algo que no había tocado en décadas, la guitarra de su padre. La descolgó con cuidado, como quien sostiene un recién nacido, y sintió el polvo de los años bajo sus dedos. 2 horas después, don Miguel estaba en la plaza del pueblo. No había anunciado su llegada, no había convocado ninguna reunión. Simplemente se sentó en la banca bajo el viejo laurel y comenzó a tocar. Las cuerdas de la guitarra protestaron al principio, desafinadas por el abandono, pero pronto encontraron su voz. Las melodías que brotaron eran las mismas que su padre tocaba en las fiestas del pueblo, canciones que hablaban de amor, de trabajo, de la dignidad de vivir con honor. La gente comenzó a salir de sus casas, curiosos, confundidos. ¿Qué hacía don Miguel, el hombre que había perdido a su hijo, el que apenas hablaba con nadie desde hacía 2 años, tocando música en la plaza como si fuera día de fiesta?
Doña Carmen, la dueña de la tienda, fue la primera en acercarse. Luego el profesor Ramírez, que había enseñado a 3 generaciones de niños del valle. Uno por uno, como mariposas atraídas por una luz, los habitantes del pueblo se reunieron alrededor de don Miguel. Cuando terminó la primera canción, no hubo aplausos, solo un silencio expectante. Don Miguel dejó la guitarra a un lado y habló con una voz que, aunque suave, tenía el peso de la convicción absoluta. Amigos míos, comenzó, he pasado 2 años ahogándome en odio. Cada noche soñaba con venganza, con ver sufrir a quienes me quitaron a mi Tomás. Pensaba en armas, en emboscadas, en devolver dolor por dolor. Pero anoche, mientras no podía dormir, me di cuenta de algo. Si respondemos con violencia, si nos convertimos en lo que odiamos, entonces ellos ya ganaron. No solo nos quitaron a nuestros hijos, nos quitaron también quienes somos. La gente escuchaba, algunos con lágrimas en los ojos, otros con el ceño fruncido, tratando de entender hacia dónde iba esto. Tomás murió porque se negó a ceder, continuó don Miguel. Y tenía razón en no querer darles nada. Pero me pregunto, ¿qué es lo que realmente nos pueden quitar? ¿El dinero? ¿La tierra? Esos son solo cosas. Lo único que verdaderamente nos pertenece es nuestra humanidad, nuestra capacidad de cuidarnos unos a otros, de ser más que el miedo que ellos quieren imponernos. Don Miguel se puso de pie, mirando a cada persona a los ojos. Propongo algo radical. En lugar de preparar armas, preparemos una cosecha. La cosecha más grande que este valle haya visto. Trabajaremos juntos, cada familia, cada mano disponible. Y cuando llegue el tiempo de la cosecha, daremos la mitad, no a los criminales, sino a los pueblos vecinos que también sufren, a las familias que han perdido todo, a los niños que tienen hambre. Les mostraremos que no pueden destruir lo que somos, una comunidad que se cuida mutuamente. El silencio que siguió fue ensordecedor. Entonces, inesperadamente, fue doña Carmen quien habló primero. Mi marido murió el año pasado por negarse a pagar su cuota, dijo con voz temblorosa pero firme. He vivido con rabia todo este tiempo. Pero don Miguel tiene razón. ¿De qué sirve más sangre? Yo me uno a su cosecha. Uno por uno, otros comenzaron a hablar. El profesor Ramírez, que había perdido a 2 exalumnos en la violencia. El joven Pedro, que casi huye a Estados Unidos pero se quedó porque no podía abandonar a su madre viuda. La familia Contreras completa, que había visto su rancho quemado pero nunca perdió la esperanza. En esa plaza, bajo el laurel que había visto pasar generaciones, nació algo nuevo, no una milicia, no un grupo de venganza, sino una resistencia de un tipo diferente, una rebelión de esperanza contra la desesperación. Los siguientes meses transformaron el valle de maneras que nadie hubiera imaginado. Las familias que apenas se hablaban por miedo a comprometer a otros comenzaron a trabajar lado a lado. Los campos se llenaron de actividad desde el amanecer hasta el anocaso. Don Miguel trabajaba más duro que nadie, a pesar de su edad, y su ejemplo inspiraba incluso a los más jóvenes. Los criminales, por supuesto, notaron el cambio. Llegaron en sus camionetas, como siempre, pero se encontraron con algo para lo que no estaban preparados. Cuando exigieron su dinero, don Miguel salió a recibirlos, sin miedo, sin agresión, solo con una calma desconcertante. No tenemos dinero extra este mes, les dijo. Todo lo hemos invertido en la cosecha. Pero cuando llegue el tiempo, compartiremos con ustedes también, si tienen hambre. Los hombres armados se quedaron desconcertados. ¿Cómo amenazar a alguien que no muestra miedo? ¿Cómo lastimar a quien ofrece compartir? Se fueron ese día sin disparar un solo tiro, confundidos por una resistencia que no comprendían. Pero el verdadero cambio comenzó cuando la cosecha estuvo lista. Tal como prometió, don Miguel organizó una caravana de camiones cargados con maíz, frijol, chile y calabaza. No fueron a vender, fueron a dar. Visitaron los pueblos vecinos, los refugios donde vivían familias desplazadas, las escuelas donde los niños comían una sola vez al día. No preguntaron de dónde venían ni qué problemas tenían.
Simplemente dieron, con las manos abiertas y el corazón más abierto aún. Las noticias de lo que estaba pasando en el Valle de Don Miguel comenzaron a extenderse. Periodistas llegaron, al principio buscando historias de violencia y encontrando en cambio historias de solidaridad. Otros pueblos comenzaron a imitar el modelo. La resistencia pacífica, la comunidad fortalecida, la generosidad como arma contra el miedo, estas ideas se propagaron como semillas en el viento. Algo inesperado sucedió entonces. Algunos de los jóvenes que trabajaban para los criminales, muchachos del mismo valle que habían sido reclutados por necesidad o por falta de opciones, comenzaron a desertar. Uno de ellos, un muchacho llamado Gabriel que había ido a la escuela con Tomás, apareció una noche en el rancho de Don Miguel. Llegó llorando, desarmado, quebrado por la vergüenza. Don Miguel, sollozó, yo estaba allí la noche que mataron a Tomás. No fui quien jaló del gatillo, pero estaba allí. No pude dormir bien ni un solo día desde entonces. ¿Cómo puede usted estar aquí, haciendo esto, después de todo lo que le hicieron? ¿Cómo puede no odiarme? Don Miguel miró al joven por un largo momento. Podía sentir el fantasma de Tomás entre ellos, podía sentir el peso de todo el dolor acumulado. Pero también podía ver algo más, un muchacho perdido que había tomado decisiones terribles porque el mundo le había ofrecido tan pocas alternativas buenas. Gabriel, dijo finalmente, mi hijo está muerto, y nada de lo que yo haga lo traerá de vuelta. Puedo gastar el resto de mi vida odiando, y morirme amargo y vacío. O puedo gastar el resto de mi vida intentando que ningún otro padre pierda un hijo, que ningún otro muchacho como tú tenga que elegir entre la pobreza y la violencia. Tú decides ahora, ¿quién vas a ser de aquí en adelante? Gabriel se quedó en el valle. Trabajó más duro que nadie en la siguiente siembra, como si pudiera expiar sus pecados a través del sudor y el esfuerzo. Y no fue el único. Uno por uno, otros desertores. Un año después de aquella mañana en que Don Miguel tocó la guitarra en la plaza, el valle había cambiado completamente. La violencia no había desaparecido por completo, el crimen organizado seguía existiendo, pero algo fundamental había cambiado en la gente. Ya no vivían paralizados por el miedo. Habían redescubierto su fuerza colectiva, su capacidad de cuidarse mutuamente, su dignidad inquebrantable. Don Miguel murió 2 años después, en paz, rodeado por una comunidad que lo amaba. En su funeral, vinieron personas de 50 pueblos diferentes, todos ellos tocados de alguna manera por la revolución silenciosa que él había iniciado. Gabriel, el ex sicario que ahora era maestro de agricultura, fue quien habló en su nombre. Don Miguel me enseñó, dijo con voz firme, que la verdadera fuerza no está en las armas sino en negarse a dejar que el odio dicte quiénes somos. Me enseñó que la venganza es fácil, pero la compasión es valiente. Me enseñó que cada uno de nosotros, sin importar qué tan oscuro haya sido nuestro camino, puede elegir ser luz para otros. La historia de Don Miguel se convirtió en leyenda, no porque derrotó a 66 enemigos en una emboscada, sino porque se negó a convertirse en enemigo de nadie. Su victoria fue demostrar que incluso en los lugares más oscuros, donde la violencia parece inevitable y la desesperanza absoluta, un acto de fe en la humanidad puede iniciar una transformación imparable. Hoy, el Valle de Jalisco donde vivió Don Miguel es conocido como el Valle de la Esperanza. Los campos siguen creciendo, las familias siguen trabajando juntas, y cada cosecha, sin falta, la mitad se regala a quienes más lo necesitan. En la plaza, bajo el viejo laurel, hay ahora una estatua, un hombre mayor con una guitarra, recordando a todos que las canciones pueden ser más poderosas que las balas, y que el amor siempre, siempre, es más fuerte que el odio.